Alguien te está mirando a los ojos. Está sonriendo. Y algo dentro de ti, algo que no tiene nombre, pero que siempre ha estado ahí, enciende una alarma silenciosa. No sabes exactamente qué es. No puedes señalar nada concreto, pero algo no encaja. Algo en esa sonrisa, en esa pregunta aparentemente inocente que acaba de hacerte, en ese tono que suena demasiado tranquilo para la situación, te dice que algo está mal. Eso no es paranoia. Eso no es que seas demasiado desconfiado. Esos son tus sistemas de defensa activándose porque tu cerebro procesó algo antes de que tu mente consciente pudiera numerarlo. Y lo que procesó es esto. Acabas de estar frente a un mentiroso. No uno cualquiera. No alguien que dice una mentira torpe que se cae a los 2 minutos. Hablamos de alguien que sabe exactamente lo que hace, que tiene práctica, que perfeccionó su método durante años. Alguien que no solo miente con lo que dice, miente con lo que pregunta. Y eso es lo más peligroso de todo, porque las mentiras directas puedes detectarlas, puedes contrastarlas, puedes verificarlas. Pero las preguntas manipuladoras hacen algo diferente. No te dicen una mentira, te llevan a construirla tú mismo. Te llevan a dudar de tu propia percepción, de tu propia memoria, de tus propias emociones, hasta que ya no sabes si el problema es lo que esa persona hizo o si el problema eres tú por haberlo notado. Y cuando llegas a ese punto, cuando empiezas a cuestionarte a ti mismo en lugar de cuestionarlos a ellos, ya ganaron. Sin que hayas dicho una sola mentira, sin que hayas cedido en nada aparentemente, ya perdiste el control de la narrativa. Y hoy vamos a cambiar eso, porque hay 5 preguntas específicas que los manipuladores usan de forma consistente. 5 frases diseñadas con una precisión que da miedo cuando las ves con claridad, diseñadas para revertir la situación, para hacerte quedar como el causante del problema cuando eres la víctima de él, para cerrar conversaciones antes de que lleguen a donde tienen que llegar, para hacerte sentir culpable por haber descubierto lo que descubriste. Y cuando aprendes a reconocerlas, algo cambia de forma permanente. No porque te vuelvas cínico, no porque empieces a desconfiar de todo mundo, sino porque cuando alguien empiece a usarlas, una parte de ti va a decir, ahí está, lo conozco, sé exactamente lo que está pasando aquí. Y en ese reconocimiento hay poder. El poder de no seguir el guión que alguien más escribió para ti. Empecemos por la primera. Y empecemos por ella porque es la que más gente experimenta y la que menos gente identifica como lo que realmente es. Porque viene disfrazada de algo que parece completamente razonable. Descubriste algo. No tienes que especificar qué. Puede ser una mentira directa, puede ser un comportamiento que no encaja, puede ser algo que dijeron que contradice algo que hicieron. Puede ser la evidencia de algo que llevas tiempo sospechando y que finalmente tiene una forma concreta. Lo descubriste, lo nombraste, dijiste algo al respecto. Y en lugar de una respuesta sobre lo que descubriste, en lugar de algún tipo de reconocimiento de lo que está ahí frente a los dos, recibes esto. ¿Por qué está siendo tan dramático? Y ahí está la trampa, perfectamente construida, con una precisión quirúrgica, porque con 4 palabras, esta pregunta logra varias cosas al mismo tiempo. Primero, desvía completamente el tema. Ya no estamos hablando de lo que esa persona hizo, ahora estamos hablando de cómo estás reaccionando tú. El enfoque se movió, sin que nadie lo declarara, sin que nadie lo negociara. Simplemente ocurrió en el momento en que la pregunta llegó. Segundo, invalida tu reacción sin necesidad de argumentar nada. No te dicen que estás equivocado, te dicen que estás siendo dramático, que la intensidad con la que reaccionas es el problema, que la intensidad con la que reaccionas es desproporcional, y eso es mucho más efectivo que negarlo directamente porque es mucho más difícil de refutar. ¿Cómo demuestras que tu reacción es proporcional? ¿Con qué métrica? ¿Quién decide qué nivel de reacción es el correcto ante una traición? Nadie puede responder eso de forma objetiva. Y esa imposibilidad de responderlo es exactamente lo que la pregunta explota. Tercero, te pone en posición defensiva, porque ahora tienes que justificar cómo estás reaccionando en lugar de seguir hablando de lo que realmente importa. Y mientras justificas, mientras explicas por qué no eres dramático, mientras intentas demostrar que tu reacción es válida, ellos observan, esperan y recargan. Porque el objetivo nunca fue entender tu reacción. El objetivo fue redirigir la conversación lejos de lo que los incrimina. Esto tiene un nombre en psicología. Se llama DARBO. Deny, Attack, Reverse Victim and Offender.
negar, atacar, invertir víctima y agresor. Y es uno de los mecanismos de manipulación más documentados y más efectivos que existe, porque funciona. Funciona porque activa algo en la mayoría de las personas que es completamente humano, la necesidad de ser entendido, de ser visto, de que la otra persona reconozca que lo que sientes tiene sentido. Y en cuanto empiezas a buscar ese reconocimiento, en cuanto empiezas a explicarte, entras al teatro. Y en el teatro, ellos son el director. Entonces lo que hay que hacer es lo contrario de lo que el instinto pide. No justifiques la reacción. Vuelve al tema. Una frase, simple, directa. No estoy siendo dramático. Estoy hablando de lo que encontré. Y punto. Sin elaborar, sin defender el tono, sin entrar en el debate sobre si tu reacción es proporcional o no. Vuelve al tema cada vez que intenten moverlo. Porque mientras el tema sea lo que ellos hicieron, tienen que lidiar con eso. En el momento en que el tema se convierte en cómo reaccionas tú, ya no tienen que lidiar con nada. Segunda pregunta. Esta es la que más daño hace en las relaciones cercanas, en las relaciones donde hay historia, donde hay afecto real, donde hay algo que perder, porque usa exactamente eso como arma. Descubres algo, o simplemente preguntas algo que tiene sentido preguntar, dado el comportamiento que observaste, y en lugar de una respuesta recibes una pregunta. ¿Acaso no confías en mí? Y ahí está de nuevo, el movimiento perfecto, porque con esa pregunta, de nuevo, el tema cambia completamente. Ya no estamos hablando de lo que notaste, de lo que preguntaste, de lo que tiene sentido investigar dado lo que observaste. Ahora estamos hablando de ti, de tu confianza, de si eres el tipo de persona que confía o el tipo de persona que desconfía. Y eso activa algo muy específico en la mayoría de las personas, la necesidad de demostrar que no son una amenaza en la relación, de demostrar que sí confían, de demostrar que no son el problema. Y en cuanto empiezas a demostrar eso, en cuanto el objetivo de la conversación se convierte en probar que eres alguien que confía, ellos escapan, sin consecuencias, sin tener que responder nada, sin tener que explicar lo que generó la pregunta original. Hay algo que necesitas entender sobre esta táctica. Es una inversión de la carga de la prueba. En una relación sana, cuando alguien nota algo que le genera una duda razonable y pregunta al respecto, la persona preguntada responde, explica, aporta contexto. Eso es lo normal. Eso es lo que ocurre cuando alguien no tiene nada que ocultar. Cuando alguien tiene algo que ocultar, no puede responder directamente porque la respuesta directa los expone. Entonces necesitan mover la carga. Necesitan que el problema deje de ser lo que hicieron y pase a ser la pregunta que hiciste. Y la forma de hacer ese movimiento es exactamente esta. ¿Acaso no confías en mí? Hay algo que debes recordar cuando esta pregunta llegue. Las personas en quienes realmente puedes confiar no necesitan preguntarte si confías en ellas. Lo demuestran, con consistencia, con transparencia, con la disposición a responder cuando algo no encaja. La confianza no se declama, se construye. Y alguien que, en el momento en que debería estar construyendo confianza, te pregunta si confías en él, te está diciendo algo muy importante sin decirlo con esas palabras. Te está diciendo que no tiene una respuesta que darte, y que necesita que el problema sea tuyo para que el suyo no tenga que ser nombrado. La respuesta a esta pregunta es simple y es directa. Mi confianza no está en discusión. Lo que está en discusión es lo que acabo de preguntarte. Y nada más. Sin elaborar, sin justificar por qué preguntas, sin entrar en la conversación sobre si eres o no eres alguien que confía. El tema es el tema, y el tema no es tu confianza. Tercera pregunta. Esta es la más pasivo-agresiva de las 5, y la más efectiva para las personas que tienen dificultad con la confrontación directa, porque no ataca, no defiende, simplemente se hace la víctima. Los descubriste, los enfrentaste, les dijiste lo que encontraste y en lugar de negarlo, en lugar de justificarse, en lugar de hacer cualquier cosa que implique tomar una posición, te dicen esto con un tono de total desorientación. ¿Qué quieres que diga? Y la trampa aquí es más sutil que las anteriores, pero igualmente efectiva, porque esa pregunta tiene dos funciones simultáneas. La primera es fingir confusión. Crear la impresión de que lo que señalaste es tan descabellado, tan fuera de lugar, que la persona genuinamente no sabe de qué estás hablando, ni qué se esperaría que respondiera. No es una negativa directa, es una expresión de total perplejidad, como si el problema no fuera lo que hicieron, sino tu capacidad de comunicarte claramente. La segunda función es ponerte a trabajar.
porque si tú respondes a esa pregunta, si empiezas a explicar qué quieres que digan, qué esperas, qué respuesta sería la adecuada, acabas de hacer su trabajo por ellos. Acabas de construir el libreto que ahora pueden seguir o no seguir según les convenga. Acabas de definir los términos de la disculpa o del reconocimiento, y eso les da control absoluto sobre lo que viene. Pueden seguir tu libreto de forma mínima, decir exactamente lo que pediste sin ningún contenido emocional real, marcar la casilla y seguir adelante como si nada. Porque si la disculpa fue exactamente lo que pediste, ¿qué más puedes pedir? Eso es exactamente lo que buscan, un cierre administrado, una resolución superficial que no cambia nada, pero que les da la salida que necesitan. El arrepentimiento real no necesita que le expliques qué aspecto tiene. El arrepentimiento real sabe lo que hizo, sabe lo que causó, y tiene la iniciativa de nombrarlo. Cuando alguien te pregunta ¿qué quieres que diga después de haberte lastimado o mentido?, no está confundido, está buscando el camino más corto hacia la salida. Y la respuesta es no darles el libreto, no explicar qué quieres que digan, decirles simplemente lo que observaste y lo que necesitas, no en forma de instrucción, en forma de declaración. Esto es lo que vi. Esto es lo que necesito que entiendas. No te voy a decir qué palabras usar para eso. Eso es algo que tienen que encontrar solos. Si no pueden encontrarlo, eso también es información importante. Cuarta pregunta. Esta es la favorita de los manipuladores que tienen prisa, de los que no quieren que la conversación llegue demasiado lejos, de los que saben que mientras más tiempo dure el diálogo, más posibilidades hay de que algo que no quieren que salga finalmente salga. Porque hay un punto en toda confrontación donde el disfraz empieza a deshacerse, donde las contradicciones se acumulan, donde mantener la versión que construyeron requiere un esfuerzo que empieza a notarse. Y en ese punto, cuando sienten que el terreno se mueve bajo sus pies, sacan esta carta. ¿Ya podemos superar esto? A veces viene con un suspiro, a veces con un tono de agotamiento genuino o fingido, a veces con la implicación de que la conversación ya duró demasiado y que seguir en ella es una señal de que no tienes capacidad de soltar las cosas. Y de nuevo, el movimiento es el mismo, el tema se mueve. Ya no estamos hablando de lo que hicieron, ahora estamos hablando de tu capacidad de avanzar, de si eres el tipo de persona que puede superar las cosas o el tipo de persona que se aferra a los problemas. Y eso activa algo muy particular, especialmente en personas que valoran la paz, que no disfrutan el conflicto, que genuinamente quieren que las cosas estén bien, porque esas personas quieren decir que sí, quieren poder decir, sí, ya lo superamos, ya está resuelto, sigamos adelante, y el manipulador lo sabe. Sabe que en la mayoría de las personas hay una incomodidad con el conflicto prolongado que puede ser explotada, que si la conversación dura suficiente y la presión para cerrarla es suficiente, muchas personas van a ceder, no porque el problema esté resuelto, sino porque el costo de seguir en la conversación empieza a sentirse mayor que el costo de dejarla ir sin resolución. Pero aquí está lo que necesitas entender sobre esta táctica. Hay una diferencia enorme entre superar algo y saltarse algo. Superar algo requiere un proceso, requiere que lo que pasó sea nombrado, reconocido, que haya algún nivel de responsabilidad asumida, que haya algo que cambie, que el cierre sea real y no solo declarado. Saltarse algo es exactamente lo contrario, es usar la apariencia del cierre para evitar el proceso que el cierre requiere. Es decir, ya lo superamos, sin que nada de lo que debería haber ocurrido haya ocurrido. Es conseguir el abrazo sin el lo siento, la paz sin el proceso, el avance sin el reconocimiento de lo que hubo que superar. Y el problema de saltarse algo en lugar de superarlo es que lo que se saltó no desaparece, se queda, se acumula, encuentra otras formas de manifestarse, crea una distancia que no tiene nombre porque nunca fue nombrada, y la próxima vez que algo similar ocurra, ya hay un historial de cosas no resueltas que hacen todo más pesado y más difícil. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿ya podemos superar esto?, en medio de una conversación que todavía no llegó a donde tiene que llegar, la respuesta no es no, lo cual suena como que te niegas a avanzar. La respuesta es sí, podemos superarlo, y para eso necesito que primero ocurra esto. Nómbralo. Di exactamente qué necesita ocurrir para que el cierre sea real. No para castigar, no para prolongar innecesariamente, sino porque un cierre sin proceso no es un cierre, es solo una pausa. Y las pausas acumuladas eventualmente producen quiebres que son mucho más difíciles de manejar que la conversación que alguien intentó cortar antes de tiempo. Quinta pregunta. Esta es la más cruel de las 5, la más calculada,
la que requiere más frialdad para ejecutarla, porque implica tomar algo que tú valoras, algo que construiste, algo que importa, y usarlo como rehén. Todo lo que descubriste, todo lo que enfrentaste, todo lo que dijiste en esa conversación que costó tener, y en el momento en que la situación se pone más seria, en el momento en que las consecuencias reales empiezan a ser visibles, te miran con una expresión que mezcla pánico con acusación. Y dicen esto: ¿de verdad vas a tirar todo por esto? Y ahí está, la pregunta más retorcida de todas. Porque no solo desvía el tema, no solo te pone en posición defensiva, hace algo peor, invierte completamente la narrativa. De repente, el problema no es lo que ellos hicieron, el problema es lo que tú estás a punto de hacer. Ellos no destruyeron la confianza, tú estás destruyendo la relación. Ellos no causaron esto, tú lo estás eligiendo. Y eso viene acompañado de una enumeración implícita o explícita de todo lo que hay en juego. El tiempo que llevan juntos, lo que construyeron, los momentos buenos, las personas involucradas, todo eso entra en la conversación de repente. No para reconocer su valor, sino para usarlo como presión, para que el costo de mantener tu posición se sienta tan alto que sea más fácil ceder que sostener lo que sabes que es cierto. Esto es lo que se llama chantaje emocional. No necesariamente con esas palabras, no necesariamente con una amenaza explícita, pero con la misma estructura. Si haces esto, pierdes aquello. Si mantienes tu posición, el costo es enorme. Y la decisión que deberías tomar basándote en lo que es correcto, en lo que es sano, en lo que tus límites requieren, de repente tiene que competir con una lista de pérdidas potenciales que alguien más construyó estratégicamente para que no puedas pensar con claridad. Hay algo que necesitas entender sobre esta táctica con absoluta claridad. Lo que está en juego no lo pusiste tú en riesgo. Lo pusieron ellos, con lo que hicieron. La decisión de si eso puede continuar no es tuya únicamente. Es una consecuencia de acciones que fueron tomadas antes de que llegáramos a esta conversación. Y cuando alguien te pregunta si vas a tirar todo por esto, la respuesta honesta es que no eres tú quien está tirando nada. Eres tú quien está decidiendo si puedes seguir en algo donde esto ocurrió. Eso es diferente, completamente diferente. Y esa diferencia importa porque define quién tiene la responsabilidad de lo que está pasando. La responsabilidad no es tuya por haber descubierto algo, por haberlo nombrado, por estar decidiendo qué hacer con esa información. La responsabilidad es de quien creó la situación que hace necesaria esa decisión. Y si el costo de mantenerte fiel a lo que sabes que es verdad es demasiado alto para alguien, eso también es información. Información sobre si lo que esa persona valora eres tú o es la comodidad de que no pongas límites. Ahora quiero que veas algo que une estas 5 preguntas. Porque no son 5 tácticas separadas, son variaciones del mismo movimiento. Un movimiento que tiene una estructura muy específica que una vez que la ves, no puedes dejar de verla. El movimiento siempre tiene 3 partes. Primera parte, desviar el tema original, mover la conversación lejos de lo que los incrimina. Cualquiera de las 5 preguntas logra esto. ¿Por qué eres tan dramático? Ya no hablamos de lo que hicieron. ¿Acaso no confías en mí? Ya no hablamos de lo que hicieron. ¿Qué quieres que diga? Ya no hablamos de lo que hicieron. ¿Ya podemos superar esto? Ya no hablamos de lo que hicieron. ¿Vas a tirar todo por esto? Ya no hablamos de lo que hicieron. El tema siempre se mueve, siempre, y siempre se mueve hacia ti, hacia tu reacción, hacia tu confianza, hacia tu capacidad de comunicarte, hacia tu capacidad de avanzar, hacia las consecuencias de tu decisión, nunca hacia lo que ellos hicieron. Segunda parte. Ponerte en posición de tener que justificarte, porque en el momento en que el tema se movió hacia ti, en el momento en que empezaste a defenderte o a explicarte o a demostrar algo, ya no estás en el rol de alguien que descubrió algo. Estás en el rol de alguien que tiene que justificar por qué reacciona, por qué desconfía, por qué no puede avanzar, por qué mantiene su posición. Y ese rol es mucho más débil, porque requiere que uses tu energía en defenderte en lugar de en sostener lo que sabes que es verdad. Tercera parte, escapar sin consecuencias. Porque si lograron desviar el tema y lograron ponerte a la defensiva, la conversación que tenía que ocurrir nunca ocurrió completamente. La responsabilidad que tenía que ser asumida nunca fue asumida. El reconocimiento que necesitabas nunca llegó. Y ellos salen de esa conversación sin haber tenido que enfrentar realmente lo que hicieron. Ese es el objetivo, no convencerte de nada, no ganar ningún argumento.
simplemente no tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y estas 5 preguntas son las herramientas para lograr eso. Ahora que ves la estructura, puedes ver el movimiento antes de que se complete. Y en el momento en que lo ves, puedes hacer algo muy simple, pero muy poderoso. No seguirlo. No entrar al teatro. No aceptar el rol que te asignaron en el guión que alguien más escribió. Volver al tema cada vez que intenten mover, sin enojo, sin dramatismo, sin caer en ninguna de las trampas que cada pregunta tiende. Con una calma que es en sí misma una declaración. Una declaración que dice, sé exactamente lo que estás haciendo y no voy a participar. Y esa calma, ese reconocimiento silencioso de lo que está pasando, es más poderoso que cualquier respuesta elaborada que puedas dar. Porque las personas que manipulan necesitan que reacciones para que el método funcione. Necesitan la confusión, necesitan la defensiva, necesitan el pánico emocional que permite que el tema se mueva sin que notes que se movió. Cuando no hay confusión, cuando hay claridad, cuando el tema vuelve cada vez que intentan moverlo con la misma firmeza tranquila, el método no tiene dónde agarrarse. No hay terreno donde prospere. Y entonces tienen que tomar una decisión que nunca quisieron tomar. Responder la pregunta original o mostrar con total claridad que no van a hacerlo. Y cualquiera de las 2 opciones es información útil para ti. La primera te da lo que necesitas. La segunda te dice exactamente con quién estás tratando. Hay algo más que quiero decirte antes de terminar. Algo sobre por qué estas tácticas funcionan tan bien durante tanto tiempo con tantas personas. Y no tiene que ver con la ingenuidad de quien las recibe. Tiene que ver con algo completamente diferente. Estas tácticas funcionan porque están diseñadas para explotar cosas buenas en las personas. La empatía, el deseo de ser justo, la capacidad de cuestionarse a uno mismo, la voluntad de ver las cosas desde la perspectiva del otro, el valor que le das a lo que construiste. Esas son cualidades reales y valiosas, y son exactamente las cualidades que estas preguntas manipulan. La persona empática que quiere ser justa se pregunta si realmente está siendo dramática. La persona que valora la confianza siente el peso de la pregunta sobre si confía. La persona que no quiere ser injusta le da a alguien el beneficio de la duda cuando dice ¿qué quieres que diga? La persona que valora lo que construyó siente el peso de tirarlo todo. Tus virtudes son el campo de juego de la manipulación. No porque tener esas virtudes sea un error, sino porque hay personas que aprendieron a usarlas como palancas. Y reconocer eso no significa que debas perder la empatía, ni la justicia, ni la capacidad de cuestionarte, ni el valor por lo que construiste. Significa que puedes tener todo eso y también tener la claridad de reconocer cuando alguien está usando esas cosas contra ti en lugar de contigo. Esa combinación, la empatía con la claridad, la justicia con el límite, la apertura con el reconocimiento del patrón, es lo que hace que ya no seas el actor en el guión de nadie más. Eres el director. Decides qué entra en escena y qué no. Decides con quién construyes y con quién no. Decides qué nivel de comportamiento es aceptable en tu vida y qué no lo es. Y esa decisión no requiere enojo, no requiere confrontación dramática, no requiere una declaración de guerra, requiere simplemente esto: ver con claridad lo que está pasando, nombrar lo que es y no participar en lo que no te sirve. Porque el respeto que aceptas es el respeto que le enseñas al mundo que mereces. Y a partir de hoy, con cada una de esas 5 preguntas reconocida y nombrada, ya tienes algo que antes no tenías: la capacidad de ver el movimiento antes de que se complete. Y eso cambia todo. No porque el mundo de repente esté lleno de personas honestas, sino porque ya no puedes ser engañado por las que no lo son. Al menos no de la misma forma, al menos no sin que una parte de ti lo sepa exactamente en el momento en que está ocurriendo.